identificación de los mecanismos para su prevención y denuncia. La conferencia de esta noche se titula Estándares Interamericanos sobre Migración y Derechos Humanos, desafíos en el contexto COVID-19, y estará a cargo de la doctora Yulisa Mantilla. En su ponencia, Yulisa Mantilla hará referencia a los estándares interamericanos vigentes sobre derechos humanos en cuanto a migraciones, así como el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia, analizando los desafíos y retos ante la situación de la pandemia por el COVID-19. Yulisa Mantilla es abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diploma de género por esta casa de estudios y un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por the London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ella es docente del Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law de American University. Actualmente, Yulisa Mantilla es comisionada integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2020-2023. A su cargo la relatoría sobre los derechos de personas migrantes y los derechos de las personas mayores. Estamos realmente muy gustosos de tener a una expositora internacional de la calidad y nivel de especialización de la doctora Mantilla. Ella es amiga de muchos colegas en el Ministerio de Justicia y nos interesa especialmente tenerla en este ciclo de conferencias porque la problemática de la migración y derechos humanos es de especial importancia para nuestro sector, haciéndole un recordatorio a toda la población considerada como un grupo, como uno de los grupos de especial protección dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 al 2021 del Estado peruano. La exposición de esta noche tendrá una duración de 45 minutos, luego de lo cual, como es usual, vamos a abrir para una ronda de preguntas y respuestas de aproximadamente 30 minutos. Y como solemos hacerlo, les pedimos que quienes tengan preguntas, que por favor las hagan llegar 10 minutos antes de terminada la exposición. Un anuncio también especial para ustedes es que por favor ese chat está reservado para comentarios y preguntas para la ponente y no es necesario que ingresen su DNI o que coloquen sus datos personales. Por favor, cuiden sus datos personales. No es necesario que los vuelvan a poner, ya tenemos el registro de asistencia, así que reservemos ese espacio que sea destinado exclusivamente para las preguntas y respuestas y comentarios que puedan intercambiar ustedes con relación al tema que estamos discutiendo esta noche. No me queda más que agradecerles nuevamente la audiencia, a quienes nos siguen cada martes, y sin mayores preámbulos damos el pase a nuestra expositora para iniciar su presentación. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Inicio agradeciendo Yulisa, la invitación del Ministerio de Justicia. tu micrófono. Estoy con el micrófono. ¿Me escuchas? No. No, no se te escucha. Tu micrófono está desconectado, creo. ¿No? Sí la escuchamos, Arely. Sí te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Ok, y ahora sí. Sí, qué pena. Bueno, suelen pasar estas cosas, ¿no? Estaba en flexibilidad total. Bueno, decía que buenas noches, un agradecimiento especial al Ministerio de Justicia, de manera particular a la doctora Lely Valencia, con la que hace bastantes meses tratamos de coincidir para un evento, y es un honor para mí estar aquí. Un saludo también a los representantes de la OIT y a todas las personas que se están conectando y a quienes hacen posible esta conferencia. Como lo ha dicho la doctora Valencia, el centro de mi presentación va a tener que ver con la situación, digamos, el estado actual de los estándares interamericanos en materia de migraciones, pero yo quería iniciar con una especie de reflexión general sobre la situación que estamos viviendo y el tema de los derechos humanos, ¿no? En todos estos meses de cuarentena, todos hemos estado, todos y todas, reflexionando qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a lo de antes. Y en realidad creo que la reflexión debe iniciar por eso, ¿no? Realmente deberíamos volver a lo de antes, porque las situaciones de violencia, discriminación y respeto de los derechos humanos ha sido parte de esa normalidad y de esa continuidad.
Dicho esto, quería entonces en esta primera parte referirme al derecho internacional de los derechos humanos como punto de partida, porque yo sé que muchas de las personas que se están conectando conocen el tema, pero sí quisiera que pudiéramos empezar por ahí para luego entrar a la especificidad de la situación de la población migrante y que podamos entender, como decía la doctora Arely, por qué son un grupo en situación de vulnerabilidad y que requiere una protección especial. Entonces empiezo diciendo que el derecho internacional de los derechos humanos, que formalmente surge después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 con la creación de la Carta de la ONU, responde a una situación particular y se diferencia de otras ramas como el derecho internacional público, que ya existía, que tenía que ver con la relación entre estados, ¿no? Por eso los tratados clásicos de derecho internacional público establecían vínculos entre estados, negociaciones, fronteras, etc. Lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que la comunidad internacional nota y se da cuenta que la situación de las personas que deberían estar bajo la protección de los estados no siempre se da de esa forma, y que en muchas circunstancias son los propios estados quienes pueden violentar y agredir e incluso exterminar a las personas. Por eso en la Carta de la ONU, que en realidad debería considerarse como el primer tratado de derechos humanos, se habla de derechos humanos y libertades fundamentales y se crea la Organización de Naciones Unidas. Entonces eso es de 1945. En 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos, y hago referencia a la declaración porque no necesariamente se conoce las dimensiones de la declaración. El fundamento mismo de los derechos humanos está en la Declaración Universal, y lo que dice la declaración es que todas las personas tenemos los mismos derechos, y estos derechos están fundamentados en la dignidad. Entonces, de ahí, de la Carta de la ONU, la Declaración Universal, los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, van consolidando este derecho internacional de los derechos humanos, de sistema universal, que en 1969, con la Convención Americana, va a crear el sistema interamericano. Entonces, esta reflexión general quería hacerla, ¿por qué? Para empezar a entender cómo el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho particular, y que los tratados de derechos humanos no son como los demás tratados, porque el objetivo de los tratados de derechos humanos es la protección de las personas. Entonces, por eso, y ese es el primer punto que quisiera que quedara claro, los derechos humanos se basan en la dignidad de las personas, no en la nacionalidad, ni tampoco en la situación regular o irregular de sus papeles o de sus pasaportes o de sus permisos de trabajo. Y los estados que forman parte, tanto el sistema universal como el sistema interamericano, tienen esa obligación internacional de proteger los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción. Pero ¿qué es lo que pasaba con este derecho internacional? Este derecho internacional se crea con un modelo aparentemente neutral, ¿no? Por eso la Declaración Americana, por ejemplo, es la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Por eso los tratados no incluyeron al inicio ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, la situación de las personas con discapacidad, que han existido siempre, no estuvieron incluidas específicamente, expresadas específicamente en los tratados de derechos humanos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Y ahí viene la segunda idea que quería transmitir, porque los tratados de derechos humanos, como lo ha dicho la Corte Interamericana en numerosas sentencias y opiniones consultivas, deben entenderse como instrumentos vivos. ¿Qué significa? Que su desarrollo, su interpretación va respondiendo a la situación que se va viviendo históricamente. Es decir, en base a esta dignidad de las personas, los tratados de derechos humanos se crean para protegerlos, y su interpretación, como lo ha dicho la Corte, es una interpretación entendiendo un sentido evolutivo y de desarrollo. Y eso nos puede permitir entender por qué ahora, en esta circunstancia particular, que es de lo que estamos hablando, la situación de los migrantes es fundamental, y las obligaciones del Estado deben responder o le hacen responsable internacionalmente cuando incumple sus deberes
basados, como les digo, en la dignidad de las personas. Entonces, a esta mirada general de los derechos humanos, a este entender que los tratados de derechos humanos son evolutivos, son instrumentos vivos, se suman principios de interpretación que también tienen que ser adoptados por los estados a nivel interno. Un primer principio es el principio pro persona, que ya lo deben conocer, que es la interpretación siempre más favorable hacia los derechos de la persona, el principio de progresividad, de cómo se van avanzando en las interpretaciones de los derechos humanos, pero el principio fundamental que yo quisiera detenerme un poco para entender luego la situación particular de los migrantes, es el principio de no discriminación. El principio de no discriminación es la esencia de los derechos humanos y está basado en la dignidad de las personas. El principio de no discriminación es una norma de jus cogens. ¿Qué significa eso? Que es una norma imperativa, es decir, que no admite ningún pacto en contrario. Y esta creo que es la esencia del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos humanos en general, ¿no? Continuamente podemos ver casos que se denuncian, tanto a nivel individual o más general, sobre situaciones de discriminación. Y es la esencia de la dignidad de las personas lo que hace que los estados estén obligados a combatir y erradicar la discriminación y tomar medidas preventivas para evitar que vuelvan a suceder casos de este tipo de casos. Entonces, el concepto de discriminación, porque están en todos los tratados, en todas las declaraciones, incluso en la Declaración Universal o en los pactos de derechos civiles y políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, empieza diciendo y repiten siempre la misma fórmula de que los derechos humanos y las libertades fundamentales se tienen que ejercer sin discriminación y de ningún tipo, y se menciona una serie de motivos, raza, sexo, origen, etc. Pero además se consagra la igualdad ante la ley. Sin embargo, la definición en sí de lo que era discriminación no está en los primeros tratados, está en esta tendencia evolutiva que planteo, está en el Tratado para eliminar la discriminación racial y luego para eliminar la discriminación contra la mujer. Y finalmente, en el año 89, el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que esta definición de discriminación tiene que entenderse como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga un impacto negativo en los derechos de las personas. Y en el año 89, en esta observación general, el comité amplía los motivos de discriminación, estableciéndose el origen nacional, la condición, y otra condición social. Y esta definición amplia de otra condición social permite incluir a todos esos grupos que ya se sabía que estaban sufriendo situaciones de negación de sus derechos y libertades. Entonces, lo que quiero que vayamos entendiendo es esto, cómo este derecho internacional de los derechos humanos se distingue de otras ramas del derecho internacional público, cómo los tratados de derechos humanos son particulares, buscan la protección y son evolutivos, y por eso es, por este principio de interpretación evolutiva, que uno puede decir, pero yo me obligué a esta convención como Estado, y ahí no me hablaban de migrantes. La Convención de Derechos Humanos no me habla de refugiados o de migrantes. ¿Por qué tengo una obligación con ellos? Por esta situación que estoy planteando, de este principio evolutivo y el principio de no discriminación. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en el estudio de la discriminación, y ahí viene el segundo elemento, hay dos temas adicionales que hay que plantear aquí. En primer lugar, que la aproximación a la discriminación ya no puede ser individual, sino que se tiene que hablar de discriminación estructural e histórica. Y cuando hablamos de una discriminación estructural e histórica, ubicamos algunos grupos que tradicionalmente han sufrido esta desigualdad y este impacto negativo en sus derechos. ¿Y qué grupos pueden ser? La población afro, la población indígena, las mujeres, las personas con discapacidad, la comunidad LGTBI y las personas migrantes. Por eso es que los niveles de protección del Estado, porque el Estado tiene un deber de garante con todos los ciudadanos, los niveles de protección del Estado y la obligación y el riesgo de responsabilidad internacional es mayor cuando se confronta con uno de estos grupos en situación estructural e histórica de discriminación. Y creo que esa es la esencia para entender que no se puede comparar individualmente los casos de discriminación
cuando estamos ante una discriminación estructural o una discriminación histórica. Y el segundo elemento, más allá de esta situación estructural, es el enfoque interseccional, que es una aproximación teórica que surge desde los Estados Unidos, cuando se empieza a entender que no podemos tener compartimentos separados de las mujeres, los afro, las personas con discapacidad, porque una misma persona puede ser afro, tener una discapacidad, ser mujer, y sufrir diferentes discriminaciones, no porque se sumen estos factores, sino porque la unidad de esos elementos o esos motivos de discriminación está afectando de manera particular. Y eso yo quisiera repetirlo porque se aplica al caso de migrantes, pero se aplica en general, sobre todo en lo que muchas veces vemos, pero ¿por qué si a mí no me afecta que usen este logo, a mí no me afecta esto, a mí sí me afecta? A mí? No se trata de lo que a uno le pueda afectar o no, sino de la obligación del Estado de garantizar la no discriminación y del enfoque interseccional. Con esta idea es que quiero que entremos a la situación de las personas migrantes, entendiendo la importancia del principio de no discriminación con esta aproximación estructural, por un lado, y con este enfoque interseccional que permite mirar la situación de los migrantes con sus particularidades. Si luego de este marco general, entremos entonces a los estándares interamericanos. Yo me voy a centrar en la Comisión Interamericana a la cual pertenezco, pero quisiera mencionar de parte de la Corte Interamericana. La Corte ha sacado un cuadernillo de jurisprudencia que está en su página con todos los casos que ha trabajado sobre temas de personas migrantes que se pueden revisar. Un caso, por ejemplo, el caso Vélez Lord contra Panamá del año 2010, que es muy interesante porque la Corte empieza a detallar las garantías del debido proceso a las cuales tienen derecho las personas migrantes. Pero además de los casos que se pueden revisar ahí, están las opiniones consultivas, porque ustedes saben que la Corte tiene una función contenciosa de de recibir casos por parte de la Comisión Interamericana y emitir sentencias. Pero también está la función consultiva, y esta función consultiva, cuando la Comisión o un Estado le hace una consulta a la Corte da una respuesta. ¿Y por qué me parece importante? Porque hay por lo menos 3 opiniones consultivas en las cuales la Corte ha hablado específicamente del caso de los migrantes. En primer lugar, en el año 2003, la Corte dio la opinión consultiva 18, y en esta opinión consultiva la Corte habló de cuál era la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. Esta opinión consultiva es sumamente importante porque en esta opinión consultiva la Corte incluye toda una reflexión sobre el principio de no discriminación, y por eso yo empezaba la conferencia hablando de este principio. Establece que no es lo mismo distinción que discriminación. La distinción es cuando las razones son objetivas. Por ejemplo, yo quiero trabajar en el Ministerio de Justicia y necesitan un abogado, o piden un abogado o una abogada, y yo me presento, postulo, y entonces me contratan, digamos, o no me contratan a mí porque encuentran una persona más calificada, por ejemplo. Puede ser una distinción objetiva. Pero si no me contratan a mí porque soy mujer y piensan que un hombre es más responsable, esa es una distinción, digamos, un motivo prohibido de discriminación. Entonces, mientras en el primer caso contratan a una persona más calificada que yo, porque tiene doctorados, maestrías, no sé, y hay una distinción objetiva, en el segundo caso, cuando no me contratan por ser mujer, hay una discriminación. Entonces, esta distinción, esta diferenciación de conceptos, está en la opinión consultiva 18, y la Corte, y es por eso tan importante, la Corte, al hablar de la situación de los migrantes indocumentados, dice que el principio de no discriminación es jus cogens, y establece nuevamente lo que yo les decía de la discriminación estructural, y de cómo la situación de las personas migrantes las pone en mayor vulnerabilidad de riesgo en sus derechos humanos. Entonces, a partir de esta opinión consultiva, la Corte va a dar 2 más. La opinión consultiva 21 del año 2014, que es una opinión consultiva pensada y dirigida exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes migrantes y que requieren protección internacional. Y aquí es bien importante los lineamientos que da la Corte, porque establece
por ejemplo, principios como la situación de los niños, niñas que viajan solos, que migran solos, cómo no se les puede detener igual que a una persona adulta, etcétera, ¿no? Y finalmente, en el año 2018, la Corte da la opinión consultiva 25 sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. Menciono estas 3 opiniones consultivas que se pueden revisar en internet y que seguramente los colegas del ministerio se las pueden alcanzar, para que vayamos viendo cómo la Corte ha dado esos lineamientos en las opiniones consultivas, reivindicando la situación de los migrantes indocumentados y los migrantes en general, con la particularidad de niños y niñas y adolescentes, y establece una serie de reflexiones sobre la no discriminación, sobre la ampliación de la protección, sobre el acceso al debido proceso. Y dice la Corte también en estas opiniones que las personas migrantes, digamos, deben, mejor dicho, la respuesta del Estado en materia de debido proceso para las personas migrantes no se limita al tema penal, sino que en cualquier nivel de protección administrativo, consular, etcétera, tiene que haber estas garantías para las personas migrantes. Entonces, estos son los estándares de la Corte, como parte de los estándares interamericanos, y los siguientes son los de la Comisión Interamericana, que como ustedes saben, las funciones de la Comisión están en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y muchas veces se cree que la única función de la Comisión es recibir denuncias, llamar a soluciones amistosas y eventualmente pasarlo a la Corte, y no, la función de la Comisión es mucho más amplia, de fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos. Y en esa línea tenemos una serie de labores de monitoreo, reuniones de trabajo, medidas cautelares, etc. Entonces, dentro de este trabajo de la comisión, cada comisionada y comisionado tiene relatorías de país, pero tiene también relatorías temáticas. Y entonces en el año 96 se crea la relatoría sobre desplazados internos y sobre trabajadores migratorios, en el año 96. Entonces era sobre desplazados internos y trabajadores migratorios. Pero en el año 2012, y aquí viene lo interesante, esta relatoría cambia de nombre y de mandato y se crea la Relatoría de Personas Migrantes. Pero esta relatoría no se refiere solamente al grupo de migrantes, sino también a las personas solicitantes de asilo, víctimas de trata, desplazadas internas, apátridas, refugiadas. Y entonces lo que quisiera que entendiéramos es cómo, más allá de la categoría exclusiva de migrantes, que agrupa pues a otra serie de categorías, lo que la comisión, el objetivo, el mandato de la relatoría, se maneja desde la visión de las personas en situación de movilidad humana. ¿Cómo trabaja entonces la comisión? Obviamente nuestro referente es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también la Declaración de Cartagena de 1984, porque la Declaración de Cartagena de 1984 amplía el concepto refugiado. El concepto refugiado estaba en el Pacto del 51 y el Protocolo del 67, y era una definición vinculada a una persona que está fuera de su país y que ha sufrido una persecución por diferentes motivos. Pero en el año 84, con la Declaración de Cartagena, se amplía esta definición para poder incluir como refugiados a las personas que han huido de sus países por violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos. La Declaración de Cartagena no es un tratado, pero ha recibido el respaldo de la OEA desde 1985 y la Corte Interamericana la ha incluido en el caso Vélez Lor y otros casos, esta reflexión de esta definición amplia de refugiado. Entonces, por eso cuando yo hablaba de esta situación evolutiva, tenemos que ir entendiendo cómo se va ampliando el ámbito de protección para incluir a todas las personas en situación de movilidad humana. Y la segunda idea que me parece importante es que las violaciones masivas de derechos humanos pueden generar migraciones y, de hecho, el concepto luego de refugiados. En el año 2019, la Comisión Interamericana emite los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana. Estos principios interamericanos, nuevamente, van en esta línea evolutiva y de condensación de normas y de lineamientos.
y se puede considerar como doctrina autorizada porque es la comisión la que está interpretando la Convención Americana y emitiendo estos principios. Estos principios recogen todos estos lineamientos que he estado mencionando, el principio de no discriminación, el enfoque interseccional, el enfoque particular de género para la situación de las personas migrantes, el principio de pro persona, y tienen como objetivo orientar a los estados en sus políticas migratorias y en la actitud que deben tener de no discriminación ante la población en situación de movilidad humana. Y quiero además también establecer, hay una serie los principios son 80, pero hay un par de aspectos muy importantes. Primero, el principio de no discriminación que ya había mencionado, y el principio de no devolución. ¿Qué significa? Que no se puede devolver a una persona al estado del cual sale si su situación es de riesgo, ¿de acuerdo? Pero además establece de manera específica los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que debe tener las personas migrantes, y también establece la obligación de los estados de desarrollar políticas culturales que permitan combatir la xenofobia, el respeto cultural, la integración de las personas migrantes a la cultura nacional como un incremento y un aporte. Todos estos principios, o sea, los estándares de la Corte que ya había mencionado, tanto de los casos como de las opiniones consultivas, la relatoría de personas migrantes, los principios interamericanos, la Declaración de Cartagena, toda esta digamos, es el marco en el que trabajaba la relatoría migrante, ¿de acuerdo? Y ahí viene la situación actual sobre la que yo quería también comentar. ¿Qué pasa ahora con el COVID, con la situación de pandemia? La Comisión Interamericana ha seguido trabajando, obviamente el mecanismo de visitas in loco, que son las visitas de país, se ha tenido que suspender, pero seguimos respondiendo al tema de medidas cautelares, se está litigando también virtualmente ante la Corte, etc. Pero en marzo de este año, la Comisión tomó la decisión de crear la SACROI COVID-19. La SACROI es la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada. Las SACROI son mecanismos específicos de monitoreo de la Comisión. Hay SACROI por diferentes temas, por países, y ahora se creó esta SACROI exclusivamente para COVID. Y esta SACROI, que está liderada, además de los comisionados, por la Relatoría DESCA, por la Secretaría Ejecutiva, la Relatoría de Libertad de Expresión, tiene como mandato principal monitorear las medidas que los estados están dando en materia de pandemia, también recibir medidas cautelares específicas y emitir comunicados de prensa. Esta SACROI en abril de este año emitió la resolución 1/2020. Esta resolución establece todos los principios de derechos humanos que debían respetar los estados, por ejemplo, la toma en la declaratoria de emergencia, en el acceso a la salud, en la no discriminación, y además de estos principios generales que priorizan el enfoque de indivisibilidad de derechos, estableciendo que los derechos económicos, sociales y culturales son tan importantes como los civiles y políticos, y de hecho lo vemos todos los días, porque por salud, por el tema de la salud, no estamos saliendo a las calles, estamos en cuarentena en los países, y es la primera vez, digamos, que por un tema así se limitan otros derechos civiles y políticos, como comentaba un colega, ni siquiera en las dictaduras han pasado este tipo de cuarentenas, ¿no? Entonces, a estos principios generales que tiene la resolución 1/2020, nosotros hemos incluido desarrollos específicos para los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué hemos hecho estos lineamientos particulares? Porque reconocemos lo que decía al inicio, el principio de no discriminación con este enfoque interseccional. Y dentro de todos los grupos, obviamente hemos incluido los grupos en situación de movilidad humana, que yo tengo a cargo como relatora. ¿De acuerdo? Y de estas recomendaciones, que son de la 58 a la 62, lo que se establece es, en primer lugar, que no se puede haber una discriminación por nacionalidad, obviamente, entre las personas migrantes y las nacionales para el acceso a la salud, pero además se exhorta a los estados para que se prolonguen los sistemas de visas, permisos temporales. En segundo lugar, para que no se
que las personas migrantes que tengan que acceder a servicios de salud no se sufran el miedo de poder ser detenidos o poder sufrir algún tipo de represalia por no tener los documentos en reglas. Asimismo, se exhorta a los estados a seguir implementando medidas contra la xenofobia y además a facilitar el retorno en caso que las personas migrantes decidan volver a sus países. Ahora bien, como les decía, esta SACROI y esta resolución, que son lineamientos generales, la Relatoría ha venido trabajando, observando y monitoreando lo que está pasando en la región. Y lo que está pasando en la región es que están surgiendo nuevos grupos en movilidad humana. Uno de ellos es el tema de los desplazados internos. Si bien siempre ha habido desplazamiento, los desplazamientos internos han sido tradicionalmente por situaciones de violencia o conflicto armado, como en el caso de Colombia, que tiene un número enorme de desplazados. Pero en este caso en particular se han dado desplazamientos internos para volver a sus zonas de origen, para protegerse por temas de salud. Y en esa situación de desplazamiento interno han habido problemas de no encontrar los medios adecuados y exponerse al contagio. El segundo grupo en situación de movilidad humana que hemos identificado son aquellos nacionales que viajaron no para dejar el país, sino por vacaciones, por trabajo, por estudios, y se han quedado, como les llaman ahora, los varados y varadas, que se han quedado fuera y no pueden retornar. El otro grupo que también estamos con mucho cuidado atendiendo es la situación de los deportados y deportadas. Personas que han sido deportadas y que cuando llegan a sus países son puestos en centros de detención con hacinamiento y sin ningún tipo de protocolo sanitario. Y ese es un problema enorme, por un lado, y por otro lado, como en el caso de Venezuela, personas que han querido retornar y no les permiten ingresar a Venezuela como debería ser. Hay algo también importante que venía desde antes de la pandemia, pero que ahora cobra muchísima gravedad, es el tema del hacinamiento. Los principios interamericanos, la jurisprudencia de la Corte, el mandato de la Relatoría ha establecido más de una ocasión que no puede detenerse a las personas migrantes como si fueran personas privadas de libertad en cárceles. Pero eso venía pasando desde antes de la pandemia. ¿Cuál es el problema ahora? Que el hacinamiento es una causa del contagio. Entonces, en resumen, lo que ha sucedido es que como no había un enfoque de derechos humanos en las políticas migratorias mayoritariamente en nuestros países, al momento de llegar la pandemia, muchas de estas personas que estaban en situación irregular de documentos, en primer lugar, no están registrados, y en segundo lugar, han estado o permanecen en centros de detención para migrantes o han sido deportados. Especial preocupación tenemos por los casos de niños y niñas y adolescentes deportados sin acompañamiento, solos y solas, los casos como en Tenosique, que murieron por un incendio en México, aquellas situaciones en las cuales a las personas venezolanas no se les ha permitido regresar, ¿no? Nosotros estamos monitoreando a través de la SACROI cada una de esas medidas. Y de todo esto, todavía tengo creo que tengo unos 10 minutitos. Entonces, para ir un poquito culminando, yo había empezado con toda esta revisión general del derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no discriminación y el principio evolutivo y el principio pro persona, en el cual he hecho énfasis, los estándares interamericanos de las opiniones constructivas de la Corte, y luego cómo la Comisión Interamericana ha venido trabajando, ¿de acuerdo? Y toda esta situación, entonces, en el caso particular de la pandemia, ha cobrado unas dimensiones increíbles. Hay algo que yo he dicho en muchos webinarios, y lo voy a volver a decir acá, y es que el virus no pide cédula, no pide pasaporte, no pide DNI. Es decir, cuando se separa el acceso a los recursos sanitarios, o se separa el apoyo, digamos, en vivienda, por ejemplo, el tema de cuando se permiten desalojos, o cuando las personas migrantes no tienen acceso a la salud, a la vivienda, a lavarse las manos, etc. Pareciera que no se entiende
que no se perjudica solo a las personas migrantes, que ya estaría bastante mal, sino que están en situación de contagio. Entonces, por eso es que la Relatoría ha exhortado siempre un enfoque de derechos humanos, porque los enfoques de derechos humanos que se ha recomendado para la situación de personas migrantes permite integrarlos a la sociedad, como por ejemplo, como lo que está pasando en otros países, la cantidad de personas migrantes profesionales de la salud que se están incorporando a la primera línea de atención. Y en todo este trabajo, la situación de las personas venezolanas ha sido de particular preocupación para la Relatoría y sigue siéndolo sin duda. Desde el año 2018, bueno, la Comisión Interamericana en primer lugar viene monitoreando la situación de Venezuela desde hace muchísimos años, del año 2005 más o menos, y dando alertas sobre la situación de violaciones de derechos humanos antes que esta migración se generalizara. Y entonces la conclusión que tenemos, y quisiera compartirla acá, es el monitoreo de los países en situaciones de graves violaciones de derechos humanos, que es una función de la Comisión, permite concluir que cuando estas situaciones antidemocráticas y de violaciones de derechos continúan, los riesgos de migración son enormes, y lo que ha pasado, y esa es la preocupación de la Comisión ante la situación de las personas venezolanas, en primer lugar, es que ya no es un problema solo del estado de origen, de donde salen las personas, y al estado a donde llegan, ¿no? Es un problema transfronterizo, y cuando se trata de un problema masivo y transfronterizo, la respuesta tiene que darse de manera conjunta, porque si no se da de manera conjunta, tenemos personas varadas en las fronteras. Y el caso concreto de las personas venezolanas, y aquí quiero comentar cómo en el año 2018, la resolución 2/2018, la Comisión Interamericana ya hablaba de la necesidad de responder de manera urgente y de cooperación ante la situación venezolana. En febrero de este año, antes de la pandemia, la Comisión Interamericana fue impedida de entrar a Venezuela, entonces decidimos viajar a Colombia, a Cúcuta, que es la ciudad fronteriza con Venezuela. Estuvimos ahí, vimos el puente de cruce Simón Bolívar, pudimos ver en ese momento también los comedores, los hospitales, la situación que estaba pasando la población venezolana. Y también tuvimos la ocasión de conectarnos por internet con algunas personas que estaban en Venezuela, y además personas que viajaron ese día a Cúcuta exclusivamente y por trochas, es decir, por pasos irregulares, para poder conversar con nosotros y darnos sus testimonios. Esto fue antes de la pandemia, en febrero, y la situación terrible, violaciones a los derechos civiles y políticos, pero sobre todo, y en esto me quiero centrar en los minutos que me quedan, de violaciones al derecho a la salud. O sea, la cantidad de personas que en Venezuela no tenían desde antes de la pandemia acceso a tratamientos médicos, a luz, a agua, a clínicas, y el riesgo que estaban sufriendo era enorme. En el puente Simón Bolívar nosotros vimos que había un programa muy, muy valioso del gobierno colombiano que permitía que los niños cruzaran de Venezuela a Cúcuta, a Colombia, de ahí iban al colegio, estaban ahí, y luego volvían a Venezuela. Todo esto se ha paralizado con la pandemia, los corredores humanitarios se cerraron, ahora se está tratando de apoyar el regreso. Y en ese momento nosotros elaboramos un informe que fue presentado ahora, recientemente en mayo, y hablábamos con extrema preocupación por la situación en los derechos económicos, sociales y culturales, y de manera particular la situación de las mujeres migrantes, de las mujeres que estaban en Venezuela y las que viajaban, sea para el flujo migratorio, que era ida y venida, porque habían personas que solamente iban en el día a trabajar o a comprar y regresaban a Venezuela. La cantidad de problemas que encontramos de acceso a la alimentación, a la salud sexual y reproductiva era increíble. Y eso fue previamente a la pandemia. Entonces, un poco ya para concluir, yo quisiera resaltar la importancia del enfoque de derechos humanos, la situación particular de las personas en situación de movilidad humana, la necesidad de entender que los derechos humanos y el acceso a los derechos humanos no depende de una nacionalidad, y la necesidad también de ver el problema de la migración venezolana como un problema de todos los estados.
Ahora se están dando medidas específicas de respuesta, y lo que está sucediendo en la pandemia un poco es ensayo-error, pero hay ciertos lineamientos que se pueden tomar. Y en esa línea, además, nos preocupa la situación de niños y niñas apátridas, porque sus padres no han tenido regulación, no han podido regular sus papeles, ellos han nacido en diferentes estados y ahora están regresando. Creemos que es una situación grave de violación de derechos humanos, pero creemos también que el respeto de la dignidad, del principio de no discriminación y de la necesidad de respuesta concertada es el espacio en el cual se puede lograr que esta situación por lo menos se controle. No sabemos qué va a pasar luego, la pospandemia de la que ya se está hablando. Lo que sí tenemos claro es que el enfoque de derechos humanos y el ser consciente de la discriminación que es este grupo en situación de vulnerabilidad, como son las personas en situación de movilidad humana, está padeciendo, es el primer paso para respetar sus derechos y cumplir con las obligaciones internacionales de los estados. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yulisa, por esta excelente exposición, bastante clara para una audiencia tan diversa. Ya somos más o menos unos 1.300 participantes esta noche que nos siguen cada martes y con un interés de profundizar también el entendimiento sobre los derechos humanos y en esta oportunidad en particular en el caso de las personas o los grupos de movilidad humana. He seleccionado algunas preguntas del público y tal vez para que te dé un tiempo de poder procesarlas, vamos una por una. La primera es que nos piden que si pudieras dar más detalles sobre el enfoque diferencial en el análisis de la situación de la población migrante. Tal vez si podemos empezar con esa y luego pasamos a las siguientes. Bueno, gracias, Arely. El enfoque diferencial, digamos, es lo prioritario ahora en el trabajo de los derechos humanos, para el caso concreto de la población migrante, nos está permitiendo identificar diferentes grupos afectados de diferentes maneras. Por un lado, el tema de niños, niñas y adolescentes, que están cruzando las fronteras y que muchas veces son reclutados por la delincuencia común o los grupos armados, como está pasando en el caso de Colombia. Por otro lado, la situación de las personas mayores, que es una relatoría que yo también tengo. Y aquí es un tema bien interesante, porque la migración tiene un impacto, digamos, la persona que está migrando, pero en el caso de las personas mayores, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las personas que se están quedando solas y que están muriendo y que están con poco acceso son las personas mayores. Entonces, lo que permite el enfoque diferencial es identificar los grupos y reconocer cuál es el riesgo particular que tienen. Y en este caso concreto, el riesgo de las mujeres migrantes. O sea, la gran mayoría están muy expuestas a la trata y a la explotación también en el trabajo doméstico. Entonces, y el otro grupo también que nos preocupa mucho es la población LGTBI. Nosotros, la relatoría tiene como este doble cruce. Por un lado, los diferentes grupos en situación de movilidad humana, y el enfoque diferencial, los diferentes grupos, la población indígena o la población afro, que también se ven afectados de manera distinta por la migración. Muchas gracias, Lisa. Hay una preocupación especial por el caso de la población venezolana, como tú misma ya lo has mencionado, ¿no? Y me gustaría tal vez, haciendo énfasis en este grupo de especial protección, pero extendiéndolo también en la situación de muchos migrantes, trasladarte la siguiente pregunta ya como comisionada, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene la relatoría de personas migrantes a futuro, considerando particularmente la situación de la pandemia? Mencionaste que a raíz de la pandemia se ha observado que están desarrollándose nuevos grupos de movilidad humana, y tal vez hacer un énfasis o explicarnos un poquito más, no solamente en el caso de la población venezolana, sino también en el caso de estos nuevos grupos de movilidad humana, ¿qué medidas están ustedes viendo o prediciendo que los estados deberían tomar como garantes de derechos humanos? Bueno, lo primero que quería comentar es que uno de los propósitos de la relatoría ahora, y estamos en eso trabajando, es la publicación de un nuevo documento de estándares. Nosotros en el 2016 publicamos un documento inicial de estándares interamericanos y ahora estamos preparando un nuevo documento sobre debido proceso. Que eso nos parece fundamental, porque creo que esa va a ser una línea muy interesante para los estados. En primer lugar, diferenciar
los regímenes internos de los principios internacionales, y también ver cuáles son los límites y las dificultades particulares de los grupos, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, con estos nuevos grupos, nosotros estamos promoviendo dentro de la SACROI el monitoreo de las medidas. Un elemento interesante es la comparación de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, respetando la autonomía de los estados. Pero hay situaciones en las cuales se están integrando a los migrantes para el servicio o el trabajo, a nivel de, como yo decía, de profesionales de la salud, que eso es muy importante. Otras buenas prácticas que estamos en los comunicados de prensa que vamos sacando es la extensión de visas, como ha pasado en el caso de Argentina. Otra buena práctica también, y que estamos, por eso te digo, monitoreando, es la situación en Colombia, que con las personas venezolanas se les ha establecido albergues particulares para poder estar en esa situación. Dentro de las perspectivas de la relatoría, un tema que nos preocupa muchísimo, y lo voy adelantando, es la situación de los retornantes, sea por su propia voluntad porque retornan, pero también los deportados, porque los deportados, según lo que hemos podido monitorear, están siendo discriminados, con la idea de que llegan con el COVID. Entonces, nuestra labor dentro de la relatoría es identificar esta situación, y mirar además cómo se va a responder y cuáles son los lineamientos. Los estados tienen todo el derecho, y eso lo dicen los estándares, de regular la manera como las personas ingresan o salen del territorio, pero la idea es tratar de respetar los derechos de todas maneras, y que sean con estos protocolos sanitarios. Y algo que también quiero insistir es el tema de la cooperación internacional. En el caso de Cúcuta, por ejemplo, nosotros encontramos muchas agencias de Naciones Unidas apoyando a ACNUR, la organización, la OIM, etcétera, pero sí tendría que empezar a darse un plan de acción interregional. No es un problema de cada país, y cada país es como que cierra su frontera, la abre, pero se está generando una situación terrible, y además hay un impacto también en temas de remesas, en temas de niños, de niñez y de violencia. Justamente cuando has mencionado también grupos de niñez, de violencia, adultos mayores, nos piden, son varias preguntas ya del público, Sí. si podrías darnos algunos ejemplos de cómo se concretiza ese trabajo intersectorial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte a través de sus resoluciones con relación a los migrantes. El trabajo interseccional, ¿sí? Bueno, algo que puedo ir recomendando también, y que nos gustaría que nos acompañen, la comisión está en esta labor digamos, de promoción, organizando una serie de webinares de discusión. Hemos tenido una primera etapa de discusión interna, solamente con expertos y expertas, y ahora tenemos una segunda etapa pública, donde estamos dando la voz, no solamente a los académicos, los expertos o los representantes, sino a las poblaciones directamente afectadas. Yo invitaría, nosotros tenemos pronto, y bueno, yo te avisaré para que nos ayudes a difundir, vamos a tener pronto nuestro webinar de personas migrantes para la relatoría. Y en este webinar, nuestro plan, o sea, estamos todavía viendo las posibilidades, es incluir a representantes de cada uno de estos nuevos grupos, para poder visibilizar la situación que están viviendo, ¿no? En el caso concreto de las dos relatorías que yo tengo, en el webinar de personas mayores incluimos también la situación particular de personas migrantes, los riesgos particulares que están viviendo. Entonces, esa es una primera labor. Y la otra labor en la cual estamos trabajando es en el monitoreo de las medidas, como te decía, internas, y lo tercero es también responder a las medidas cautelares, que es toda una estrategia que la Comisión tiene que desarrollar. Las medidas cautelares, como ustedes saben, se presentan cuando hay una situación de daño irreparable, de urgencia, y han estado pensadas, por ejemplo, en riesgo de desaparición forzada, tortura, incluso feminicidio. Pero ahora, con el tema del COVID, se están presentando medidas cautelares particulares vinculadas a las migrantes. Estamos evaluando también esa situación. En tu exposición mencionaste que es necesario que las medidas que se tomen para atender la problemática de los migrantes, con el ejemplo de la diáspora venezolana, implican pensarse estrategias regionales. Entonces, en ese sentido, algunos nos comentan si podrías tal vez profundizar o expandir un poquito más, o si tienes alguna sugerencia, ¿en qué marco se deberían tomar esas medidas
regionales, y qué tipo de medidas, ¿no? En todo caso, para poder fortalecer esa articulación interregional. Pensemos tal vez el Mercosur, ¿no? La Comunidad Andina. ¿Cómo se debería concretizar una propuesta de esa naturaleza? Mira, yo quería hacer referencia nuevamente aquí a la Declaración de Cartagena que los estados firmaron en el 84, porque en esa misma declaración están todos los lineamientos de cómo debería actuarse. Y lo primero es el tema, la propia Comisión Interamericana dio una recomendación después en el 2018 estableciendo que cuando son grupos masivos, para las personas venezolanas, son grupos masivos que están migrando, el otorgamiento de la condición de refugiado se puede dar de manera colectiva y no con un trámite particular, individual, quiero decir. Entonces, esa es una primera medida. Y en el tema de la cooperación, creo que los procedimientos también, las bases de datos coordinadas, ¿no? Porque hay una cosa importante, el flujo migratorio, o sea, no es que una persona migra a un país y se queda ahí siempre. Muchas veces, en el caso venezolano, se va a Colombia y luego se va bajando a Perú, a Chile o a Argentina. Si podemos estar haciendo una especie de rastreo de procedimientos y de comunicación, de bases de datos y de información, me parece que sería fundamental. El otro tema que también es importantísimo, y aquí los estados pueden trabajar de manera coordinada, y esa sería una sugerencia, es combatir la xenofobia y los discursos de odio. Y para eso, por ejemplo, la idea de que los migrantes vienen a destruir un país, a quitar ofertas de trabajo, o que son los delincuentes, esos son discursos que están generando riesgos. Y entonces creo que una campaña de integración y de no estigmatización de la población migrante podría ser fundamental. Lo tercero tiene que ver con los títulos, los títulos profesionales. La homologación de títulos profesionales, que puede ser una herramienta que se pueden establecer acuerdos entre los estados y las universidades de esta manera regional. La idea es por eso, como digo, tratar de poner el tema estadístico, el tema de procedimientos uniformes en la medida de lo posible, y el tema de homologación de títulos, por ejemplo, también podría ser una posibilidad de cooperación y de integrar a los migrantes y las migrantes en las situaciones nacionales. Y algo también que me parece que debe implementarse en todos los estados es que las denuncias de violencia sexual que sufren las mujeres migrantes, tiene que haber en todo el procedimiento una atención particular a las personas migrantes. Y algo que ha dicho la comisión es que para denunciar un delito no se tiene que exigir ni que tenga un permiso de trabajo ni un pasaporte, pero además se debe difundir que la persona, independientemente de su situación migratoria, si ha sufrido un delito, tiene el derecho de denunciar. Yo se haría de manera enfática la situación de violencia sexual. Muchas mujeres migrantes se ven obligadas a dedicarse a la prostitución forzada o son violentadas y agredidas sexualmente incluso por funcionarios públicos y no lo denuncian por miedo a la deportación. Si podemos hacer una línea paralela regional de lucha contra la violencia sexual, el feminicidio y demás violencia de género, que pueda implementar esta campaña sería fundamental. Tener clarísimo además que las personas migrantes, por el hecho de ser migrantes irregulares, nunca pueden ser detenidos o metidos a una cárcel, ¿no? Hay una situación del pasaporte que no tiene que ver con la dignidad, digamos, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, el trabajo fundamental que a nosotros nos preocupa mucho es la situación de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata, prostitución forzada, violación sexual y agresión por los propios funcionarios públicos. Muchísimas gracias, Yulisa, porque precisamente esa era la siguiente pregunta. Hay varias preguntas del público que básicamente estaban incidiendo también en el caso de migrantes indocumentados. ¿Qué pueden hacer ante la situación de violación de sus derechos? Porque muchos de ellos se sienten que su situación puede empeorar al denunciar y exponer su situación, ¿no?, de indocumentación, si es que se acercan a alguna instancia pública para denunciar algún tipo de violación, y particularmente nos hacían la incidencia en los casos de violación sexual, de acoso, y también discriminación. Voy a dar un adelanto también de los resultados de la segunda encuesta nacional de derechos humanos que vamos a presentar, justamente el informe analítico la siguiente semana, y algunos de los, en realidad, los derechos que salen, ¿no? Esta encuesta mide las percepciones de la población peruana,
humana, y los derechos que se consideran mayormente violados en el caso de personas de nacionalidad extranjera están en primer lugar el derecho al trabajo y salario digno, ¿no? Es un 43% de las personas considera que es el derecho más vulnerado, el trato digno y no discriminatorio, un 37% de las personas consideran que es uno de los derechos más violados, y luego siguen una escala también de alta incidencia, el derecho a desplazarse libremente, el derecho a la libertad de expresión de opinión, y bueno, también el acceso a la justicia, la defensa y un juicio justo, que son muchos de los derechos que tú has mencionado. Entonces, a la luz de este tipo de preocupaciones y preguntas, tal vez trasladarte también una preocupación general ya a nivel de política migratoria. Si es que podrías darnos tal vez una opinión sobre qué avances y desafíos tú destacarías a nivel de políticas migratorias en la intersección o con una visión de derechos humanos que podrían destacarse y que serían ejemplos a seguir. Mira, un tema que me parece fundamental y me parece súper importante el tema de la encuesta, y de hecho ya te la voy a pedir cuando, cuando salga, es que los propios, y por eso decimos que los propios estados entiendan la necesidad de un enfoque de derechos humanos en las políticas migratorias. Cuando yo entiendo que hay un enfoque de derechos humanos, quiere decir que la persona puede sufrir una violación a sus derechos independientemente que tenga o no pasaporte. Y es más, el no tener los documentos regulares la pone en mayor riesgo. O sea, ¿qué mayor prueba de que la población migrante es una población en situación de vulnerabilidad específica, que el no tener papeles o documentos y riesgo de ser deportado? Entonces, si se pudiera establecer a nivel de, lanzo la idea para conversarla, discutirla, a nivel de las entidades públicas, de los estados, de las fuerzas de seguridad, etcétera, oficinas o dentro de las oficinas, digamos, un oficial particular o un mecanismo particular para las personas migrantes, yo creo que eso sería fundamental para la protección de sus derechos. Porque claro, uno puede decir a una mujer migrante la violaron, ella es la víctima, pero hay un agresor, y el agresor a lo mejor es un nacional. Entonces, igual, hay una persona migrante a la cual le están pagando pésimo, la tienen prácticamente en esclavitud, es la víctima, pero el agresor tiene una responsabilidad. Entonces, proteger a las personas que están en esta situación de movilidad humana no es solamente, no hay que verlo solamente todo lo que están exigiendo, reclamando. Estamos garantizando que el resto de las personas, nacionales o no, no sufran esas vulneraciones a sus derechos. Si una mujer es violada y por ser extranjera y no tener papeles no denuncia, tenemos un violador suelto que va a seguir violando a otras mujeres. Y entonces la manera de protegernos como sociedad, es proteger a las personas migrantes. Porque el mensaje que se está dando es de impunidad. Quien violenta la ley y quien sigue agrediendo o no pagando adecuadamente o explotando a personas migrantes, lo hace porque sabe que el castigo no le va a llegar. Y eso genera una noción de impunidad que abarca a otras personas, no solamente a los extranjeros. Eso es lo que yo quisiera que quedara claro. Entonces, proteger a los migrantes no es solo protegerlos a ellos, es proteger a la sociedad como tal. En segundo lugar, yo ahí recomendaría algunas situaciones, sobre todo en el tema de la pandemia, como yo decía, el caso colombiano, la experiencia colombiana en esta circunstancia de tener escuelas particulares, como yo decía, bueno, ahora se han podido suspender, pero escuelas particulares o atención de salud particular también. Yo sí creo que esa es una posibilidad muy importante. Y el tema del principio de reunificación familiar. O sea, el mayor problema que sufren las personas migrantes es la dispersión. ¿Cómo podríamos hacer? Y ahí yo sí creo que podríamos hacer un trabajo interesante con la relatoría para el tema de monitorear y evitar la dispersión. Creo además que si se pudiera establecer este tipo de comunicaciones entre estados y de colaboraciones para frenar la delincuencia en general y el abuso que sufren las personas migrantes, sería fundamental, pero además el tráfico, ¿no? El tráfico de personas, ¿cómo se dice? Los sobornos, ¿no? Y toda esta situación de corrupción que puede acompañar el obtener un papel que les dé legalidad para ejercer sus derechos. Creo que
la distinción, y esa quizás sería mi recomendación general, la distinción, esa distinción entre nacionales y no nacionales, migrantes y no migrantes, como que los buenos y los malos es lo que realmente nos está dañando como sociedad, en general a nuestros estados. Tenemos que mirar la integración de las personas, porque el desplazamiento interno en todos nuestros países existe, pero también el enriquecimiento a través de la migración, y además las mafias y la corrupción y todas las circunstancias de violación de derechos se construyen a partir de la no protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Gracias, Yulisa. Una última pregunta, tal vez un poco más de explicación conceptual. Cuando hablamos de discriminación o trato no igualitario, usualmente, por lo menos quienes estamos formados desde la disciplina legal, lo asociamos directamente a la protección de la igualdad ante la ley y a la no discriminación de las causas que se establecen, ¿no?, en la Constitución, que tienen que ver con características de la identidad de la persona. Pero tú has hecho una referencia a algo que es bastante cierto, que se ha desarrollado de manera evolutiva, tanto en las opiniones de la Comisión, de la Corte Interamericana, que es esta idea de la discriminación estructural e histórica. Y entonces cuando queremos atacar en estos casos situaciones de desigualdad y exclusión que tienen raíces históricas, que se han estructurado, que son relacionales, que finalmente no es la violación de un solo derecho, sino de un plexo de derechos, que son relacionales, sistémicas, ¿cómo desde el trabajo de la Comisión y la Corte se contribuye con opiniones legales a desmantelar, ¿no?, toda una telaraña de exclusiones estructurales que tienen componentes sociales, políticos y económicos? Sí, mira, yo ahí entraría, ya desde el ámbito conceptual, como tú dices, y también muy legal, entraría en las obligaciones del Estado, porque las obligaciones del Estado van no solamente para la sanción o la reparación cuando se produce una violación de derechos humanos, sino la prevención. Y en la prevención, el Estado puede estar en situación de responsabilidad internacional si no ha tomado todas las medidas para prevenir una situación de discriminación. La discriminación estructural tiene una característica, que es una discriminación conocida, no empieza de golpe, sino que es histórica. Y había que mirar entonces qué es lo que los estados han hecho a lo largo de la historia para prevenir esta situación. Yo ahí aplicaría el tema del principio de debida diligencia, que el Estado tiene que tener en todas sus obligaciones, pero la Corte ya lo ha dicho en una serie de casos, sobre todo en el caso Linda, el caso Campo Algodonero y Linda contra México, y el caso Linda López contra Venezuela, que hay un principio de debida diligencia estricta. ¿Cuándo? Cuando la población afectada es una población en riesgo y el Estado sabía que estaba en riesgo. Entonces yo apostaría por esto, ¿no? La prevención de la discriminación. Entonces, y además hay otro componente importante, lo ha dicho la Corte, lo dice la Comisión en todos sus informes. No, la respuesta no es necesariamente punitiva, sino es una respuesta de transformación. Y aquí me centro, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde la propia Convención, la CEDAW, ha establecido que se tiene que transformar, y la obligación de los estados para acabar con la discriminación contra las mujeres no es solamente poner leyes o sanciones, sino transformar la manera como se desarrolla la sociedad. Y si vamos en el caso también de las mujeres, de la no violencia, la Convención Belén do Pará ha establecido que hay un derecho a las mujeres a tener una vida libre de violencia, que incluye la formación en la educación y la transformación de roles tradicionales. Y lo mismo podríamos utilizar para cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que y ahí se podría dar otra discusión, la respuesta penal no necesariamente es la mejor, a mi juicio, tiene sus alcances positivos, pero el tema de la transformación, las medidas de acción afirmativa, y además, y yo sí creo que en eso, siendo peruanas, podemos compartir la necesidad de informar a la población, y ahí la Comisión tiene un rol importante que también, bueno, esta es una posibilidad, pero también la ofrecemos en el sentido de la presentación de nuestros informes con los principios básicos, ¿no? Y en el ámbito jurídico sabemos que hay un ordenamiento legal
constitucionalmente referencias a los tratados, pero además un ordenamiento legal en el cual el principio de no discriminación, al tener esa característica de norma ius cogens, prima sobre todas las normas internas. Entonces, a esta obligación internacional, yo le sumaría el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación que tienen los estados de adaptar su legislación interna a los estándares internacionales. Y eso implica transformaciones educativas, en medios de comunicación, en acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Yulisa. Sobre todo por esto último, ¿no? Que los estados deben tener el olfato también para darse cuenta dónde se están gestando estos grupos que, si no se atienden en este momento, se va a desencadenar una cadena histórica de violación que lo va a volver una violación sistémica y estructural. Y en tu presentación has mencionado estos nuevos grupos de movilidad humana, los desplazados internos, los varados extranjeros, extranjeros en cárceles, y también grupos especiales, dentro de ellos los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, adultos, mayores, que hay que tenerles una especial visión justamente para que no se fosilice las posibles vulneraciones que se van a dar en esos casos. En ese sentido, te agradecemos la ponencia bastante clara para el especialista y el no especialista, y quisiéramos que tal vez cerremos con una reflexión final de tu parte, como abogada, como comisionada, como peruana. Sí, gracias, Arely. Bueno, primero yo soy la agradecida. Arely y yo hemos tratado de coordinar durante muchos meses, pero el tema de viajes no permitía y ahora este tema virtual sí lo permite. En segundo lugar, te agradezco la oportunidad de una reflexión. Creo que esta situación que estamos viviendo todos y todas nos ha permitido ver algunas cosas que no queríamos ver o que estábamos muy acostumbrados a ignorar. Un ejemplo es el tema de las personas privadas de libertad. La situación de hacinamiento en todos nuestros países, y ahora el riesgo del COVID, que lo primero que se recomienda es que no haya hacinamiento, nos ha puesto a las personas en privadas de libertad, las ha puesto en una situación de vida o muerte, número uno. Número dos, en segunda reflexión, es el tema de las personas mayores. Yo aquí quiero hacer una invocación a las personas que están escuchando y en general, como el tema de las personas mayores, que son las más vulnerables al COVID, muchas veces ha llevado a justificar la discriminación en el tema de acceso a respiradores o recursos sanitarios. Y eso es una cosa gravísima. Como relatora de personas mayores, nosotros hemos iniciado una campaña para lograr la ratificación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que solamente tiene 7 ratificaciones. El Salvador, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Entonces, no es posible que de 35 estados de la OEA solo 7 la hayan ratificado, sobre todo porque esta convención tiene un artículo particular sobre la situación de la toma de conciencia sobre las personas mayores, número 2. Número 3, la reflexión también desde los trabajos. O sea, el derecho laboral lo conocemos y sabemos de qué se trata, pero en esta pandemia hemos tenido que reconocer que son esenciales aquellos trabajos menos pagados y menos valorados, desde el tema de salud hasta el tema de limpieza, trabajadoras del hogar, etc. El otro elemento también importante es nosotros hemos estudiado derecho, sabemos los derechos humanos, etcétera, pero si algo nos demostró esta situación de pandemia es que el derecho a la salud y los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo nivel que los derechos civiles y políticos, y que este argumento de que son progresivos y poco a poco no puede utilizarse para no respetarse. Otro elemento también de reflexión, y eso invito a todas las personas interesadas en el tema de derechos humanos, es cómo el enfoque de derechos humanos tiene que llegar a otros ámbitos, y uno de los ámbitos es la política tributaria y fiscal. Hay todo un desarrollo doctrinario en cómo deberían establecerse políticas tributarias con un enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que esta pandemia, además de ver la situación privilegiada, los privilegios y las situaciones tan desiguales, nos permiten reconocer la importancia de los Ds, de salud, de educación, y también visibilizar grupos que están en nuestra sociedad y que no se están mirando con la misma atención, como la situación de las personas trans, que son personas pertenecientes al colectivo LGTBI, que han vivido totalmente discriminadas, sin ni siquiera tener documentos de identidad, y
Y además, y con esto también lo cierro, es la importancia de reconocer el trabajo de cuidado. Todas las personas que están teletrabajando tienen que asumir también roles de cuidado en sus casas. La transformación de roles que han estado asignadas mayoritariamente a las mujeres y que terminan siendo una carga. Entonces, el enfoque de derechos humanos también tiene que pensar, más allá de la encuesta de uso del tiempo que regula y que informa sobre el tema del trabajo de cuidado, una política integral de cuidado. Derechos al cuidado y derechos de los cuidadores. Y cruzo esto también con otro elemento que también es grave y que esta pandemia ha puesto en evidencia. La situación de violencia de género, incluida la violencia sexual. Antes, siempre ha sido difícil denunciar, pero ahora ni siquiera se podía salir a denunciar. No podemos dejar de considerar lo que va a pasar luego de la pandemia con la enorme cantidad de personas violentadas, violadas sexualmente y que han quedado embarazadas producto de la violación. Entonces, la reflexión va por ese lado. Mirar lo que esta pandemia ha significado y empezar a apostar por el enfoque de derechos humanos y no discriminación. No es fácil, pero es urgente. Y no podemos volver a lo de antes. Tenemos que desmantelar la continuidad de la discriminación y la violencia que ha caracterizado mucho de nuestros países. Muchísimas gracias, Yulisa. Y a modo de cierre, quiero invitar a todo nuestro público a que se conecten el próximo martes, porque justamente vamos a profundizar más este tipo de temas a la luz de la presentación del informe analítico de la segunda encuesta nacional de derechos humanos, donde también hay una importante data referida a derechos humanos y personas de nacionalidad extranjera o personas en movilidad, entre otros, entre la exposición de la situación de otros grupos de especial protección en nuestro país. Entonces, queremos continuar esta conversación el próximo martes con todos ustedes, y bueno, agradecerte desde el Ministerio de Justicia y desde las regiones, desde todas las regiones de nuestro país. En el chat hemos recibido muy buenos comentarios y mucha gratitud por tu exposición y por aclarar muchos temas que en realidad deberían ser parte de la educación de derechos humanos y el enfoque preventivo que todos debemos realizar desde el Estado, y todos los que somos abocamos el lenguaje de los derechos humanos como un discurso que debe regir toda sociedad justa. Muchas gracias, Yulisa, y muy buenas noches a todos y todas. Hasta luego. Chao.